hemos venido diciendo que los estados de excepción son un material sensible, intenso, algunos incluso podrían decir radioactivo, por decir pues que se entiende su naturaleza, su pertinencia, su conveniencia eventualmente dentro de las circunstancias que pueden plantearse de emergencia, de conmoción o aquellas pues que de calamidad pública. Pero también hemos dicho que deben ser controladas. Si bien el Ejecutivo declara los estados de excepción, se disparan otros mecanismos que controlan esa actuación del Ejecutivo. Yo incluso considero que los estados de excepción son un acto complejo. Cuando digo complejo me refiero a que no se reducen a la actuación de uno de los entes que concurren en el poder público. En este caso sería el presidente de la República en Consejo de Ministros, el Ejecutivo, pues, sino que aparece allí con un ademán muy importante la Asamblea Nacional para considerar y aprobar los estados de excepción. El artículo 339, con el cual vamos a trabajar ahora, nos dice: el decreto que declara el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, nótese, se restringe, no es se suspende, se limita, pero no queda suspendido el derecho, además de todo aquello que hace un rato comentamos con relación al 337, que hay unos derechos y unas garantías que no son susceptibles de restricción y de suspensión nunca. Pero continuemos pues leyendo la Constitución. Será presentado dentro de los 8 días siguientes de haberse dictado a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su consideración y aprobación. Y yo quiero decir algo, no atino, seriamente lo digo, a comprender qué parte de esta disposición legal no entendió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que terminó lamentablemente, digamos, desviando, tergiversando la más elemental hermenéutica que postula la lectura de este artículo, la interpretación pues de esta disposición, para desconocer ese control y dejarlo reducido a la apreciación que tenga el Poder Ejecutivo sobre la materia, y además él levantarse, erectarse y convertirse en el único control, en particular tal vez y quizás dándole un sentido, una interpretación hipertrófica a lo que viene a continuación en el artículo. Y lo voy a decir rápidamente para que luego precisemos cómo se pone, cómo trata la Constitución, cómo debería la Constitución ser entendida, interpretada en virtud de lo que reza en este artículo 339. Y dice: y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. No es para otra cosa, señores magistrados. Es para que examinen ustedes hasta dónde el decreto y hasta dónde las actuaciones que se han fundado en el decreto se compadecen con las previsiones constitucionales, hasta dónde se trata simplemente de restricciones de derechos o garantías y no de suspensión de las mismas. Y todavía avanza el artículo citado en estos términos. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Humanos. El presidente o presidente de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su comisión delegada antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron. La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del poder público. Muy importante, pues,
advertir cómo está tramado, tejido ese artículo 339. Entonces nos dice que hay un tiempo para la presentación del decreto. Ese decreto pues que declara los estados de excepción 8 días, que esa declaración es objeto de consideración y aprobación. Aprobación deja muy claro los términos pues en que está redactado el dispositivo, que tiene obviamente pues la Asamblea Nacional. La decisión culmina pues acopla definitivamente el dispositivo. De un lado declara los estados de excepción del Ejecutivo, insisto, porque aquí es donde a veces hay más dudas, pero de otro lado lo aprueba luego de su consideración la Asamblea Nacional. Y, cosa también muy importante, establece, y es una novedad, un control constitucional. ¿Sobre qué? Pues sobre lo que puede en este caso ser objeto del control constitucional, y es la constitucionalidad del instrumento. No es un juego de palabras, es para que no haya confusiones. El asunto releva de una apreciación política y de los hechos. Hay una question facti allí que origina una respuesta de tipo político, que toma forma, digamos, una dimensión de tipo jurídico. Esto es muy importante que lo dejemos igualmente claro. Se compadece con las tradiciones, como hemos venido citando, invocando del Lowenstein, con relación al manejo de una materia tan peligrosa. Yo quiero recordar, además, a Walter Benjamin, uno de los dramas que conoce la modernidad, y no me estoy refiriendo única y exclusivamente a los países de América Latina o a algún país asiático o a alguno que otro de los países europeos, es que se ha venido, digamos, asumiendo la excepcionalidad como la norma y no como la excepción. Poco antes de morir, Walter Benjamin dejaba una especie de escrito, una suerte de testamento, en que lamentaba de que la excepcionalidad se convirtiera en la norma. En los Estados Unidos, a raíz de los sucesos de la aparición, además de que llegara al territorio norteamericano nada más y nada menos que la acción terrorista, hay toda una complejidad normativa que compromete numerosos de los grandes adquiridos con relación a la protección de la libertad ciudadana. Lo mismo está pasando actualmente en Europa y se prorrogan los estados de excepción. Algo así está pasando en Francia, lo mismo acontece un poco a su lado, pues, en Bélgica, Holanda, que están tocados en el espíritu, turbados por el hecho del terrorismo. Pero repito, cuidado si esto da lugar a que la construcción llamada proteger los derechos humanos, esa llamada, digamos, ese maravilloso parto de la modernidad que dio lugar a la Declaración de los Derechos del Ciudadano, pueda verse comprometido, porque parezca más fácil gobernar sin el límite de las leyes, sin el límite de la Constitución, que hacerlo simplemente con el llamado de los criterios y de la discreción.